Muy buen día, tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a esta nueva emisión de nuestro programa, Nuestro Patrimonio en Línea. En esta ocasión platicaremos sobre la consumación de la independencia en Coahuila. Para ello contamos con la grata compañía de la profesora María Elena Santos Coy Flores. Ella es egresada de la Escuela Normal Superior de Coahuila, donde cursó 2 licenciaturas, Lengua y Literatura Española y Ciencias Sociales. Durante 38 años fue docente de ambas especialidades en la propia institución. Cuenta con una maestría y doctorado en Historia por la Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe. Actualmente es presidenta del Patronato de Amigos del Patrimonio Histórico de Saltillo, miembro de número y tesorera del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, socia fundadora del Patronato de Extensión Universitaria de la Universidad Iberoamericana, plantel Saltillo, y además es autora y coautora de diversas publicaciones de corte historiográfico. Sus especialidades son la historia local, regional, la cultura material y la historia de la vida cotidiana. Profesora, buenas tardes. Voy a empezar haciéndote una primera pregunta. Este 27 de septiembre conmemoramos un aniversario más de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México en 1821. Y el día siguiente, 28, la firma del Acta de Independencia de México. Pero esto no pudiera haber sucedido sin el alzamiento armado de 1810. La pregunta es, ¿cuáles fueron las causas o antecedentes de este estallido independiente insurgente en 1810? Bueno, realmente no fue un estallido que haya surgido de repente, porque al menos podríamos rastrear 80 o 100 años atrás la acción educadora de los jesuitas, el accionar de los filósofos de la Ilustración, las guerras de independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, por supuesto, es la Revolución de Occidente por antonomasia. Entonces, la corona española se puso muy intransigente respecto de los libros y textos y folletos que pululaban por Europa y tratar de que no entraran a las colonias iberoamericanas. Sin embargo, de una forma u otra, lograron entrar los escritos, los libros de la Ilustración. Se sabe de muchas personas, entre ellos el cura Hidalgo, que poseían los libros escritos por Rousseau, Montesquieu, Voltaire, etc. Entonces, realmente las ideas ya estaban aquí desde hace mucho. Las ideas independentistas, yo considero que casi desde que los Borbones accedieron al trono español, los españoles empezaron a rebelarse, porque resulta que en 1700 la corona española quedó acéfala, Carlos II murió sin sucesión y entonces heredó el trono por parte de la mamá, de la hermana de Carlos II, estaba casada con el rey Sol de Francia, y entonces va a ser el nieto de Luis XIV el que va a acceder al trono español con el nombre español de Felipe V. Esto ocurrió 1707, por ahí así. Entonces, al llegar los Borbones a España, se dieron cuenta de que estaba en quiebra el gobierno. Tenía al menos todo el siglo XVII, de sus finanzas estaban en bancarrota. De hecho, a la última dinastía de los Habsburgos o Austrias se le conoció como la dinastía de los reyes holgazanes. Entonces los Borbones se propusieron arreglar las finanzas sobre todo. Y a partir de la fecha de Felipe V empezó a francesarse las formas de gobierno y las formas de control. Al mismo tiempo que trataron de introducir ciertas ideas modernas, pero que únicamente iban a estar enfocadas en los impuestos y en la regulación fiscal. Entonces, pues, ahí tenemos, pues, el estallido de Dolores, que realmente los liberales, que son los que escribieron la historia de México, la primera historia, decidieron darle el peso de la insurgencia a Hidalgo y a los demás caudillos.
pero realmente el que hizo la independencia, los que hicieron la independencia fue Iturbide, y sin embargo la historia local lo ha denostado mucho. Y entonces aquí tenemos en Saltillo que llegaron los insurgentes en 1811, el 7 de enero, a Buenavista, y allí enfrentaron a las tropas realistas que venían desde Monclova, donde estaba la capital, a enfrentarlos. Refieren las crónicas locales que en esa fecha el ejército realista se pasó en pleno al bando insurgente sin disparar un solo tiro. Resulta que llegan aquí los insurgentes y por supuesto que los miembros de la clase privilegiada ni los miembros del cabildo estaban preparados para una cosa semejante. Entonces no vieron con buenos ojos la causa independentista de Hidalgo. De hecho, Hidalgo no venía con la primera caravana, llegó hasta después. Hay crónicas orales que refieren que venía enfermo y que se puso a descansar en un nogal que había en aquel entonces cerca del Museo de las Aves. Resulta entonces que yo he leído crónicas, no sé hasta qué punto verdaderas, que hicieron un Te Deum para los insurgentes aquí en la catedral en esa fecha, pero que los del Cabildo se encerraron y no quisieron saber nada, al grado de que el general José Mariano Jiménez, que era el que venía al frente de esas fuerzas, les mandó al padre Fray Juan de Salazar con el requerimiento de que o se alinean a los miembros del Cabildo. El caso es que entonces no pasó nada. Aquí hay numerosas quejas de que los insurgentes asaltaron los comercios y las tiendas y por supuesto que los gachupines que estaban en el Cabildo, que había varios y con los puestos nuevos administrativos, huyeron rumbo al norte. Y se quedó el Cabildo vacío de los peninsulares al menos, porque uno de los propósitos de los Borbones era quitarles el poder a los criollos, económico, político y social en todas sus facetas, ¿verdad? Entonces, había varios regidores peninsulares a los que les decían los gachupines. Les decían gachupines, yo pienso que por la forma en la que venían vestidos, estilo francés, y que eran visibles desde lejos, por eso la gente decía, ahí viene un gachupín. Los primeros colonos no fueron tildados de gachupines, aunque fueran españoles, sino los últimos, los que llegaron con las reformas borbónicas. Pero, ¿cómo se llega a la proclamación de la independencia en Saltillo el 1 de julio de 1821? Pues muy bien, una vez que los caudillos fueron prisioneros y enviados a Chihuahua, donde fueron fusilados, pues las cosas se calmaron un poco. Luego pasó el movimiento de Morelos, luego la llegada de Francisco Javier Mina, etcétera, pues alentaban un poco las ideas independentistas, pero realmente la corona aflojó un poco su vigilancia porque las cosas como que se calmaron. Pero desde la llegada de Mina empezó a cundir en la Comandancia de Oriente, o sea, Texas, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, las ideas independentistas, otra vez efervescencia. Y resulta pues que para entonces, 1821, los saltillenses, peninsulares y criollos por igual, ya estaban más que preparados. Si con Hidalgo no quisieron insurreccionarse, a la hora en que les tocaron sus intereses, pero fuertemente, estaban más que listos para independizarse. Resulta que hacia 1760 o 70, por esa década,
la corona española envió a un visitador general, don José de Gálvez Gallardo, un sujeto nacionalista de origen andaluz, que le propuso a la corona que para recaudar mejor los impuestos y controlar mejor el gobierno, se dividiera a la Nueva España en dos entidades. En el sur iban a estar 12 intendencias de tipo francés, gobiernos de tipo afrancesado, y en el norte se iba a erigir una comandancia general de las provincias internas. Esa comandancia general luego se dividió en internas de Oriente y internas de Occidente. Nosotros quedamos comprendidos en las provincias internas de Oriente. Y desde ese momento, entonces, que llegó aquí el marqués de Sonora, Gálvez, José de Gálvez, empezaron a llegar censos y requerimientos más fuertes de los que antes se habían suscitado, porque desde 1728 impuso la corona la alcabala a las provincias de acá norteñas. Eso le produjo a la gente mucho descontento porque previamente Saltillo y la parte de acá de la Nueva España pagaban con su dinero a las tropas que protegían la región o las milicias, vamos, no había tropas establecidas y entonces no les cobraban la alcabala. La alcabala es el impuesto general sobre ventas y transacciones. Entonces la gente empezó a molestarse en 1728. En 1733 los ricos de Saltillo, que eran un puñado, aquí no había minas ni excesivas riquezas, protestaron ante la corona y fueron tan enérgicas sus protestas que lograron que la corona les devolviera los impuestos que según ellos habían pagado de más. Entonces, ahí no pararon las cosas. Eso fue nomás la punta de lanza de la incesante goleada, marejada de impuestos con los que la corona española iba a agobiar a los novohispanos y a nosotros, a los coahuilenses en general. Y así resultó. Entonces, al rato subieron la alcabala del 2% al 4%, después al 6%, después al 8%. Al final, ya pagaban el 12% de impuestos. Si los vecinos, porque así se les llamaba antes, aquí se les decía vecinos, no se conocía la categoría de ciudadanos. Si los vecinos no quisieron abrazar la causa insurgente de Hidalgo por haber visto quizá demasiado desorden en esas tropas, ya para el 1821 ya habían decidido que sí iban a hacer la consumación de independencia. ¿Por qué? Porque ya les estaban tocando muy fuerte sus bolsillos. Para que se tengan una idea, España tenía que apoyar a Francia porque eran sus primos, sus parientes, los Borbones, en las guerras que Francia tuvo con Inglaterra siempre. Entonces, pues aquí sacaban los impuestos de aquí, por supuesto, para apoyar a Francia. Hubo 5 pactos familiares secretos que suscribieron los Borbones españoles con los Borbones franceses. Según esto eran secretos, pero resulta entonces que a la gente de aquí ya no tenía forma de estar pagando. Hubo un momento en que mantenían hasta 350 soldados en la península en la guerra cuando Napoleón invadió España. Esta fue otra de los motivos que suscitó la rebelión de 1810, el hecho de que la corona española haya sido birlada por Napoleón Bonaparte, quien puso a su hermano de rey de España. Entonces, desde 1808, aquí empezó en el Ayuntamiento de México el malestar de que porque si España estaba en poder de los franceses, pues que había que la Nueva España recuperar su soberanía, ¿verdad? De hecho, hubo unos protomártires ahí en esas fechas, antes que Hidalgo. Pero volviendo a la consumación, entonces yo encuentro que la consumación se hizo por los intereses de los criollos y peninsulares que estaban aquí, que estaban siendo fuertemente atacados con impuestos y regulaciones de todo tipo.
les hablaba de cuando vino el José de Gálvez aquí. Él le aconsejó entonces al rey que en la comandancia se fuera de tipo militar y era como un segundo virreinato donde ya no mandaba el virrey, sino el comandante en turno. Ese comandante estuvo aquí en Saltillo en 1777 y venía con él Fray Agustín de Morphy, según esto que como su capellán, pero en realidad Morphy hacía las veces de espía y que escribía toditito cuanto se le ocurría y veía para informárselo al rey en ese tiempo, Carlos III. Pues bueno, el Marqués de Gálvez fue el que fue uno de los auspiciadores de las reformas borbónicas o de que se pusieran en vigor, porque estas reformas habían empezado prácticamente desde Felipe V en España, pero siempre se tuvo cierta prevención de aplicarlas en la Nueva España. Tenían miedo los Habsburgo de aplicar esas restricciones y esas imposiciones en América Latina, en la América Española. Y Gálvez dijo, no, ya hay que aplicarlas. Entonces se viene el periodo de las reformas borbónicas, el periodo más álgido de las reformas borbónicas, y a Saltillo le va a traer un sinfín de cambios, si me permiten leerlos para que no se me olviden. Las reformas borbónicas fueron, pues, reafirmando la idea, modificaciones territoriales, administrativas, fiscales, políticas y eclesiásticas. Todas estas modificaciones lo que más perseguían, más que modernizar el aparato de gobierno, era volver más eficiente a la recaudación fiscal, porque ya les dije, estaba quebrada la corona española. Los saltillenses toleraron durante casi un siglo esta situación, de 1728 a 1821. Las modificaciones que afectaron directamente a Saltillo en ese tiempo fue en 1777-87 la superestructura política va a ser dirigida por la Comandancia General de las Provincias. En 1789 se formaron 2 compañías de dragones presidiales de Santiago. Sus puestos iban a estar ocupados únicamente por europeos, por españoles nacidos en Europa. Ya no los criollos. En 1783 se va a erigir una pagaduría para controlar el estanco real y pagar los sueldos de las milicias. En 1786, Saltillo y Parras fueron segregados de la Nueva Vizcaya para anexarlos a Coahuila de la Nueva Extremadura. En 1789, la jurisdicción eclesiástica de Saltillo pasó a la nueva diócesis de Linares, que fue erigida entonces. Por ese tiempo desaparecía el antiguo cargo de alcalde mayor, que había funcionado durante 300 años. El virrey y las audiencias pasaron a ser nada más, en asuntos de la comandancia, nomás pasaron a ser jueces de última instancia. En asuntos hacendarios solo podía ordenar o conocer de ellos el intendente de San Luis Potosí. ¿Y saben por qué? Porque el comandante general, don Teodoro de Croa, el primer comandante general, dijo, yo me hago cargo de todo, pero de los asuntos financieros no puedo, porque absolutamente todas las causas, y por eso entonces mandaron esa comisión que San Luis Potosí, el intendente de San Luis Potosí fuera el que conociera sobre asuntos hacendarios locales. En esa fecha también el Consejo Municipal de Saltillo quedó obligado a consultar al intendente de San Luis Potosí para todos los asuntos financieros. Se crearon varios cargos burocráticos para peninsulares, como el estanquero real, el que iba a controlar los productos del estanco real, como la pólvora, el papel sellado, el tabaco y los naipes. Solo en el estanco real se podían adquirir estos productos. Se creó el puesto de administrador de correos y alcabalas provinciales y el de cajero real. El cajero real, bueno, ya saben que fue Manuel Royuela, que huyó precisamente cuando llegaron los Hidalgo. En el Cabildo se creó también el cargo de juez regidor depositario general, que fue muy redituable desde el principio porque se encargaba de
de manejar los bienes intestados y ¿qué creen? Los manejaba para su provecho. O sea, lo que quedara era para él. Dentro del obispado de Linares también hubo cargos que, por supuesto, los importantes los desempeñaron los peninsulares, como el de diezmero real y tesorero de bulas. Bueno, los saltillenses, que es lo que más me consta, pronto se dieron cuenta de que tanto censo y gravámenes que les imponía la corona de España era para fincarles más impuestos. Entonces se empezaron a ocultar parte de sus bienes a la hora que llegaba el censor. El censor tenía que ir acompañado del cura para que, o te vas al infierno, si no me dices la verdad. Pero con todo y eso, hubo quienes ocultaban parte de sus bienes para no pagarle a la corona los impuestos que pedía. Entonces, hubo entre 1777 y 89, que es la fase más álgida de las reformas, hubo en 1777 el Censo General de Población. Ese censo está publicado, lo paleografió Marta Durón, hay algunos ejemplares todavía de venta en el archivo. En 1779 la corona ordenó un inventario de bienes y armas de todos los vecinos. En 1785 otro censo de profesiones de oficios. En 1787 se pidieron informes sobre todas las existencias en tiendas y comercios. En 1789 se ordenó otro censo con los alimentos básicos y las bebidas que consumía la gente. Por ese tiempo también se les pidió una contribución voluntaria de 12,000 pesos más 6,000 pesos anuales para sostener las tropas de la comandancia. Ese ejército ya tropas, que pudiéramos decir, se creó como en 1780. En 1809 los saltillenses cooperaron también para hacer una fábrica de armas en Chihuahua y mantenían entre 1 y 5 soldados, cada uno de los más ricos de aquí de Saltillo, en la guerra que se estaba celebrando en la península contra Napoleón. Por ese tiempo, cuando llegó Mina más o menos, el temor del gobierno hizo que fortalecieran las tropas que custodiaban la región y darles más dinero y más comida en especie. El cabildo ya estaba muy temeroso, el cabildo de Saltillo para entonces, y claro, pues la mayoría eran españoles. El caso es que, por ejemplo, entre 1812 y 17, Saltillo erogó más de 100,000 pesos, 93,000 pesos, para la manutención de los soldados en la península. Y por esa época, el comandante general, que entonces estaba don Nemesio Salcedo, ordenó al subdelegado de las 4 causas de aquí, José Miguel Lobo Guerrero, que un préstamo de 58,000 pesos más la mitad de la cosecha del año siguiente. Claro que no le iba a parecer esto al señor, que fue uno de los poquísimos que pudieron lograr pasar a la consumación de independencia, a México independiente, sin que sufriera mucho su fortuna. Pero para que se tenga una idea de los menguados capitales más bien que había aquí en Saltillo, le estaban pidiendo 58,000 pesos a José Miguel Lobo Guerrero, su papá. En
1783, el papá de José Miguel, que se llamaba José Mellor Lobo, dejó una herencia de 83,000 pesos y era el tipo más rico de toda la región. Bueno, sin contar con los marquesados de Aguayo. Entonces, en esa época, don Teodoro Carrillo y Jerónimo Cacho, que eran de los más ricos, tuvieron que pedir prestado para pagarle a la corona su contribución anual. Ya se imaginan ustedes entonces el hervor que empezaba a Profesora, tengo entendido que había en Saltillo un personaje de nombre Francisco Antonio de Iturbide. ¿Cómo se da, cómo fue la proclamación de la independencia en 1821? Sobre todo, la curiosidad, ¿por qué se da esto en julio, justo antes incluso de los tratados de Orizaba, antes de que se siguiera, antes de la entrada del ejército de Galante, meses antes? ¿Por qué se anticipa esto en Saltillo el 1 de julio de 1821? ¿Y qué hace aquí un pariente de Agustín de Iturbide? Pues era Francisco Antonio de Iturbide, era cajero real en ese momento. Y pues claro que era un sujeto muy importante, le hacían todos los honores posibles aquí, le hacían comidas y lo festejaban los vecinos mucho. Pues era un sujeto, haz de cuenta, el tesorero general del Estado ahorita que sea pariente del presidente. Pues todas las prerrogativas. Resulta entonces, ¿cómo va a ser el proceso independentista aquí? Con esta efervescencia de las nuevas ideas, de la imposición arbitraria de impuestos que siempre manejó la corona como voluntarios y la negación del criollismo, porque una de las reformas borbónicas era quitarles el poder a los criollos y a la iglesia en favor de los gachupines, o sea, de los nacidos en Europa. Entonces, allí está la efervescencia. Cuando los rumores llegan a la comandancia, en ese tiempo encabezada por Joaquín de Arredondo, el comandante Joaquín de Arredondo, la sede de la comandancia ya estaba en Monterrey para entonces. Cuando empiezan los rumores de que hay un posible golpe, a Arredondo se le ocurre mandar pedir los bienes que había en la Caja Real de aquí para custodiarlos en Monterrey. Por supuesto que el tesorero, el ministro tesorero y los cabildos, los capitulares, se niegan porque no estaba dentro de las funciones del comandante tratar los asuntos hacendarios. Sí, como les dije, con el intendente de San Luis Potosí, era el que se encargaba de eso. Entonces, el ministro tesorero no le hizo caso a Arredondo. Arredondo hasta en 2 ocasiones le mandó decir que le mandara la Caja Real. De todos modos estaba vacía la lamentada caja, pero bueno, que se la mandara, y con la negativa decidió consultar al cabildo. Entonces el cabildo, temeroso el cabildo, dijo que no iba a mandar la Caja Real hasta consultar a un experto. Entonces, si no me equivoco, el experto fue don Manuel Carrillo, el licenciado don Manuel Carrillo, al que consultaron. Pero esta dilación hizo enfurecer a Arredondo, quien decidió mandar un batallón que tenía el batallón fijo de Veracruz, que estaba acampado en Monterrey, que lo tenía ahí en Monterrey, lo decidió mandarlo a Saltillo para que a fuerza se llevara la Caja Real, lo que había en la Caja Real. Entonces el pueblo y los vecinos, al saber que venía sobre Saltillo un batallón, pues imagínense, rápidamente el cabildo se puso de acuerdo y poquitos días antes ya estaba el batallón acampado en la Cuesta de los Muertos, el batallón fijo de Veracruz. Y entonces ocurrió un suceso que no he podido investigar bien a bien, la insurrección de los granaderos en contra de la comandancia.
Los granaderos locales encabezados aquí por Juan José Sánchez Navarro y Simón de Castro, dos tenientes de granaderos de las tropas realistas, decidieron insurreccionarse contra la comandancia de Arredondo. Y eso posibilitó la ayuda de los granaderos, posibilitó que los vecinos se unieran al movimiento y que Lobo Guerrero, el subdelegado renegado, fungiera como portavoz ante los miembros del Cabildo, a los que no les quedó remedio más que decretar esa misma noche la independencia. La noche del 1 de julio de 1821, en la Plaza Real, conocida a partir de entonces como Plaza Independencia, ahí se decretó la consumación. Ahora, ¿por qué fue 2 meses antes de que se hiciera lo propio en la Ciudad de México? Bueno, pues parece ser que ahí anduvo, aparte del malestar de los vecinos, ¿sí? De los impuestos, de todo lo que venían sufriendo por parte del gobierno español. Parece que ahí anduvo ciertos líos de faldas, Arturo, que no pasa de ser hipótesis. Resulta que Joaquín de Arredondo, el comandante, estaba casado con una hermana del teniente Nicolás del Moral, uno de las tropas realistas, teniente de las tropas realistas, y parece ser que se había separado de ella, que la trataba muy mal y que era muy berrinchudo Arredondo, y aparte le ponía los cuernos a doña Lupita. Resulta que por esas fechas posiblemente hubo el desacuerdo entre Arredondo y doña Lupita, y entonces, ¿por qué? Nicolás del Moral se convierte en cabeza casi visible del movimiento. Sería un problema de eso. Yo lo agregué a mi artículo nada más como una posible sugerencia, porque 2 meses antes es mucho tiempo para proclamar la independencia aquí en Saltillo. Mucho tiempo. Son 2 meses en que se prepararon en todas partes, porque en México fue hasta septiembre la promulgación de la independencia. Pues entonces hay que seguirle más la pista a este enredo de Lupita del Moral y de Joaquín de Arredondo, porque pues hay cosas muy interesantes que no se han dicho, pero pueden pasar también al ámbito de la novela o de la literatura. Interesantísimo. Otra pregunta. Una vez proclamada la independencia en Saltillo, ¿cuáles fueron las repercusiones regionales de esta decisión? Bueno, al enterarse Arredondo de esto, inmediatamente 3 días después, fue el día 3 de julio, que reunió a todos las gentes importantes de Monterrey y decretó, juró la consumación de independencia. Y el día 5 de julio le llegan las noticias a Monclova, a donde estaba la capital de Coahuila, y entonces allá el 5 de julio se decreta la consumación de independencia. Los actores y la tropa pronunciada no dejaron Saltillo, no quisieron abandonar Saltillo hasta que no se conformara una junta de seguridad gubernativa. Y decidieron que mientras no se formaba un Congreso mexicano, iban a seguir con la Constitución de 1812, o sea, la Constitución de Cádiz en España, que era la que más se les aproximaba a sus intereses. Entonces, la Junta de Seguridad Gubernativa va a estar encabezada por los miembros más ilustres de aquí, de Saltillo y de Monclova, ¿verdad? Y va a funcionar hasta el 34 o 32, cuando empieza a juntarse un congreso local, y que se jura hasta 1827, creo, el Congreso de Coahuila y Texas, el Estado Libre y Soberano de Coahuila y Texas. Y entonces fue la Constitución de Cádiz la que se respetó para no tener desorden,
para controlar el desorden. Sin embargo, esos años, Arturo, fueron muy confusos, tanto para los participantes del movimiento como para nosotros los historiadores, porque resulta que entre 1810 y 15 no hay actas de cabildo. O alguien se las llevó, o no funcionó el cabildo. Claro, se fueron muchos de los peninsulares de aquí, pero el estar vacío durante 5 años el expediente está muy curioso. Yo sugiero que a lo mejor se lo llevaron a México o están en esas actas en el Congreso Nacional, ¿verdad? Pero hubo una serie de revueltas y molestias, sobre todo por el sistema de gobierno que se intentaba aplicar como era el sistema federal, ¿sí? Para entonces pululaban en Saltillo muchos libelos, panfletos, periodiquitos sobre si le convenía a México el sistema federalista o no le convenía, si estaban autorizados los diputados nominados sin estar juramentada la Constitución para ordenar y poner gobernantes, dirigentes. Y el caso es que en 1827 llega aquí la Comisión de Límites que iba a fijar los linderos entre México y los Estados Unidos. Y escribe un sujeto de origen suizo que varios saltillenses de la élite, jóvenes saltillenses, se portaban tan mal que merecían la pena del patíbulo. ¿Qué quiere decir? Que les tocó vivir, palpar aquí la efervescencia que había, porque en 1826, o meses antes de que llegaran aquí esa comisión de límites, resulta que el Congreso que estaba en ciernes, el Congreso estatal que no estaba juramentado, pone de gobernador a Arizpe, a don José Ignacio Arizpe Cárdenas, y este señor, por desobediencias de los cabilderos, los manda a prender a todos. Y no cabían en las cárceles de aquí. Manda unos, por ejemplo, a José María López de Letona, que dice autor de uno de los libelos contra el gobierno, lo mandan a la cárcel de Candela, a los presidios, a las cárceles presidiales que todavía estaban vigentes. O sea, no hubo tal ruptura entre México y España porque estaban vigentes muchas de las instituciones y se tardarían muchísimos años, muchísimos, en poder sosegarse. De hecho, vienen los periodos más revueltos de la historia de México hasta prácticamente la Reforma. Sí. Bueno, muchísimas gracias, darte las gracias por esta charla tan interesante y ojalá que en un futuro próximo pudiéramos continuar o explorar otra década de esta historia tan apasionante. Darte las gracias y decirle a nuestro auditorio que estén alerta a las siguientes emisiones de este programa, Nuestro Patrimonio en Línea, y recomendarles durante esta contingencia, sana distancia, cuidarse a sí mismos y también cuidarse al prójimo. María Elena, muchísimas gracias. Hasta luego.